Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio de el podcast de Ananda Bogotá. Hoy tenemos a un gran invitado, el padre Cristian Piedrahita, quien nos va a hablar de sus experiencias paranormales, sobre la sanación y los ángeles. Padre, muchas gracias por aceptar mi invitación a este espacio. Es un honor para mí que estés acá. Bienvenido. No, todo un honor, Vanessa. Gracias por la invitación. Feliz de poder estar aquí y aquí para que charlemos de temas muy chéveres. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, antes de entrar ya a abordar los temas que mencioné, primero, porfa, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, todo sobre ti. Claro que sí. Bueno, yo soy obispo anglo-luterano independiente. Es una corriente de una iglesia separada de la Iglesia Católica Romana desde el siglo XVI, con reforma luterana y anglicana. Eh, Me dedico a la sanación energética espiritual alternativa, vivo de ello. Soy reikista, sanador cuántico, sanador pránico y pues me desempeño también como exorcista oficial. Soy titulado como exorcista y pues también en parapsicología e investigación paranormal. Wow, un montón de cosas haces. Bueno, ¿cómo llegas tú como a todo este tema en principio de la iglesia luterana? Eh, ¿Cómo decides también ordenarte? En fin, cuéntanos un poco más de ese tema. Claro que sí. Bueno, yo durante muchos años fui fraile franciscano de la Iglesia Católica Romana. Digamos que desde pequeño sentía cierto llamado de Dios como a dedicarme a su servicio. Eh, digamos que como todo joven, ya en una época se me fue como pasando, me puse a estudiar psicología clínica, después me pasé a psicología social, pero tuve un episodio de enfermedad bastante fuerte, estuve en silla de ruedas un tiempo, y eso hizo que mi familia se acercara mucho a Dios, a la oración, y como que desde allí se volvió a despertar como la vocación, que es un llamado, y empecé a buscar un lugar donde yo pudiera desarrollar pues ese llamado. Empecé a buscar desde las comunidades franciscanas, porque digamos que la primera figura que me cautivó fue Francisco de Asís, la experiencia que él tuvo de Dios, de unión con la naturaleza, de la convivencia con los más necesitados, y desde ahí empecé a buscar. No me aceptaban fácilmente porque como yo tenía ese problema de salud, ya no estaba en silla de ruedas, pero digamos que tengo unos ciertos cuidados, no fue fácil y eso a mí me dio muy duro porque no entendía como si tenía vocación por un problema de salud no me aceptaban. Ya como que me había resignado, seguí estudiando, también ya estaba como peleando otra vez con Dios, cuando de pronto por allá encontré una comunidad pequeña naciente en Colombia, franciscana, que me recibió y ahí entré, hice mis votos, duré más o menos casi 9, 10 años allá, hasta que digamos que me enfrenté con ciertas realidades que no me parecían muy buenas y decidí retirarme de la comunidad. Seguí mi camino como laico, también vinculado a la iglesia, pero ya como laico, también con la espiritualidad franciscana. Conocí a quien es hoy mi esposa allí, en un grupo misionero laico. Nos casamos, tuvimos nuestra hija, peleamos con la iglesia porque ya ciertas cosas no nos cuadraban. Nos fuimos a vivir fuera de Bogotá y allá viviendo tuvimos una experiencia paranormal. Yo no creía en lo paranormal, yo soy filósofo y teólogo y pues digamos que esos temas me parecían como interesantes pero irreales. Tuvimos una experiencia de una entidad que nos afectó, incluso casi mataba a mi bebé. eh, y eso pues lógicamente generó pues un montón de preguntas en mí, descubrí que tenía el don de liberación porque liberé la casa y empecé a buscar respuestas. La Iglesia Católica, pues por lo menos con la gente que di me decía que eso no era verdad, que las cosas no funcionaban así. Entonces empecé a buscar en otras iglesias. Dando vueltas, encontré comunidades independientes, anglicanas, la luterana donde después me afilié. Y estando allí, pues me ofrecieron la posibilidad de ordenarme sacerdote siendo casado. Mi esposa aceptó y pues ya que era igual una vocación que siempre tuve, pues para mí fue maravilloso porque ya lo había descartado de mi vida y me ordené sacerdote por el don que vio mi obispo en ese momento en mí,
pues decidí especializarme en exorcística, angiología y demonología. Empecé un contacto con los ángeles bastante interesante que me hizo profundizar en angiología, que es de las cosas que más me he puesto a estudiar. Y pues allí empezó este camino tanto de religioso como de terapeuta. Por eso es de pronto a veces curioso porque yo atiendo en mis terapias alternativas con cuello clerical. O sea, yo uno las dos cosas, mi sacerdocio sin ser dogmático y sin que la gente que vaya a mi consultorio tenga que ser religiosa y mi parte de terapéutica alternativa. Ok, en tus terapias, ¿a qué tipo de personas podrías ayudar? Digamos que llevamos de todo, ¿cierto? Personas que requieren asesoría espiritual, personas con problemas de salud, personas con problemas, no sé, energéticos, por ejemplo, en economía, con experiencias de tipo paranormal, bueno, de todo. Digamos que precisamente me puse a estudiar una gama de terapias y de técnicas que permiten abarcar prácticamente casi cualquier tema. Entonces, ahorita se puede atender cualquier persona que requiera alguna asistencia de tipo espiritual, energético. Ahí podemos trabajar. ¿Y estas terapias las haces virtual, presencial, de las dos Existen modalidades? las dos modalidades. Digamos que tengo un consultorio fijo, que es donde tengo incluso la capilla donde celebramos la Eucaristía anglo-luterana, eh, pero también atiendo de manera virtual después de la pandemia. Yo no, antes no era muy amigo de la virtualidad, tenía algunos consultantes, digamos, de fuera de la ciudad o de Colombia que atendía así, pero eran pocos. Después de pandemia aprendí que era un método de llegar a muchas personas y hoy en día pues todavía tengo una buena cantidad de consultantes virtuales, entonces me reparto los días entre virtualidad y presencialidad. Ah, bueno, súper, o sea, hay para todos. Exacto. Bueno, ahora cuéntanos sobre tus Eucaristías, cómo son, cuál es, digamos, la diferencia con las que tradicionalmente conocemos. Bueno, digamos que nuestra corriente que nace de la Reforma del siglo XVI tiene como fundamento el regresar como a las bases del cristianismo, ¿verdad? La Reforma nace a partir de la estructura pesadísima que el papado había impuesto en la Edad Media, ¿verdad? Donde, pues, para reformadores como Lutero y Thomas Cranmer, la iglesia se había apartado de su origen. Entonces, lo que buscaron fue volver al origen. Por lo tanto, nosotros tenemos una estructura mucho más liviana, por decirlo de alguna manera, que la tradición católica romana. Tenemos una Eucaristía que en aparente vista es muy similar, pero la persona que de pronto sepa un poco de liturgia digamos observe con cuidado va a ver las diferencias que hay. Es una estructura similar, pero es completamente diferente. Tiene un enfoque más participativo, un enfoque espiritual que arraiga la experiencia de la persona con Dios desde su corazón y desde ese encuentro fraterno que es una Eucaristía, más que un ritual de pronto, entre comillas, sin menospreciar la palabra mágico, donde van a cumplir y donde van a obtener un favor. Digamos que va mucho más allá de la experiencia eucarística nuestra, que es el de entrar en común unión con la divinidad y con las personas que están ahí con nosotros. Entonces, digamos que esa es la mayor diferencia. Como somos una comunidad abierta, entonces, por ejemplo, nosotros no discriminamos ni apartamos la comunidad LGBTIQ+, entonces son bienvenidos al altar a comulgar, las personas en unión libre pueden comulgar, eh, y digamos que somos muy abiertos a las experiencias vocacionales, tanto que pues las mujeres pueden acceder al sacerdocio dentro de nuestras comunidades. Pues digamos que es una comunidad mucho más abierta, más liberal, que busca vivir una experiencia de Dios desde el corazón y desde la comunidad. Ay, qué lindo, muchas gracias, porque sí, a veces como que tantas como reglas, podría decirse, hace que nos apartemos de lo que es realmente conocer el amor de Dios, que pues es eso, es el amor. No son tantas Exactamente. reglas, no es que me tengo que vestir de una A manera. veces nuestra estructura, ¿verdad? Y las instituciones a veces se van estructurando de tal manera que alejan de la esencia, que es lo que pasó, ¿no? No es decir que una iglesia es mejor que otra, sino que dentro de la búsqueda que tenemos, tratamos de no vivir una estructura tan pesada. Claro, las estructuras son necesarias para que una institución funcione, ¿verdad? No podemos vivir en una anarquía, digámoslo así, aunque a veces gustaría. No es tan fácil
porque digamos que tendríamos también el otro exceso, y es que también se podrían cometer otra clase de abusos, llamémoslo así. La estructura permite también tener una vivencia más ordenada y también ayuda a doblegar el ego. Pero está el extremo de que mucha estructura pues aparta de la vivencia y se vuelve dogmático, se vuelve legalista y aparta de Dios. Entonces nosotros queremos ser como ese punto medio, ¿cierto? Sin abandonar una estructura que creemos que ayuda, permitimos la apertura y la libertad de la experiencia de fe sin tanta regla, pero con la estructura suficiente para que haya un orden de funcionamiento. Es más o menos eso. Ay, bueno, súper. Y las personas que estén interesadas, ¿cuándo, a qué hora y en dónde podrían ir a una Eucaristía contigo? Bueno, nosotros tenemos una capilla en Bogotá, que es la capilla central de nuestra comunidad, que se llama Corazón Misericordioso de Jesús, que es la que yo presido. Está ubicada en la Castellana y tenemos servicio casi todos los domingos. Digo casi todos, porque a partir de ciertas recaídas de salud y por mandato incluso de los mismos angelitos, en este momento ya no estoy haciendo el servicio cada 8 días. Yo estaba muy juicioso desde hace tiempo todos los domingos haciendo la Eucaristía, pero digamos que por cuidado de salud ya no lo hago todos los domingos. Hay otro sacerdote que me está colaborando, entonces casi todos los domingos tenemos Eucaristía, sea yo o sea el otro sacerdote. Igual todo eso se está anunciando en mis redes sociales. En mis redes sociales se anuncian las fechas de las Eucaristías, entonces pueden estar pendientes, pues voy a decir alguna como para que de pronto puedan seguirla. Digamos en Instagram estoy como @CristianCamiloPM, que es la red donde más publico las cosas. Igual hay una de nuestra agrupación, que es @Prelatura Anglo-Luterana, se llama así, está en Instagram también, y ahí se dice qué días va a haber Eucaristía y a qué hora. Listo, perfecto. Igual en la descripción de este capítulo dejamos las redes y los datos para la gente que esté interesada. Gracias. Bueno, ahora pasemos entonces a todo este tema, pues como paranormal, que siento que de pronto todos hemos experimentado algo, pero no somos tan conscientes, o de pronto otros sí han tenido unas experiencias más fuertes, pero entonces cuéntanos tú cómo viviste como ese mundo. Nos contabas que habías tenido una experiencia en una casa, que te habías ido a vivir con tu esposa y tu bebé chiquita, pero bueno, como que ahondemos más en ese tema. Sí, pues mira que yo en esos temas casi no creía. Como yo soy filósofo y tengo estudios teológicos eclesiásticos, yo me orienté mucho hacia una corriente que se llama histórico-crítica. Es la corriente, digamos, no sé si llamarla, entre comillas, menos mística. Es una corriente como que abarca la espiritualidad desde una parte más social, que no quiere decir que sea mala, sino que ese es su enfoque un poco más social, histórico, que es muy bella también. Entonces yo en esa clase de temas poco y nada, ¿verdad? Incluso en Los Ángeles yo no creía que era una historia que se había creado bonita como para dormir los niños y la veía como desde esa visión, y creía en un Jesús y en un mensaje que se abarcaba más hacia lo social, hacia lo práctico. Cuando nos fuimos a vivir a esta casa, que incluso la estrenamos, ¿cierto? Era una casa remodelada, un apartamento recién hecho fuera de Bogotá. Pues nunca me imaginé que hubiera algo raro en la casa. Desde el día que llegamos, que mi hija estaba bebecita, ella empezó a brotarse. ¿Sí? O sea, nosotros llegamos, ella empezó con unas manchas rojas en el cuerpo, le echamos la culpa a que estaba recién pintado y demás. Y empezamos a tener un montón de sucesos, ¿cierto? Se dañaban los electrodomésticos, la comida se dañaba de un día a otro, pero se dañaba, era podrido, o sea, no que se fermentó o se agrió, como dicen por ahí, no. La comida se podría totalmente. Yo me recuerdo que unos tomates una vez compramos y al otro día los fui a sacar de la nevera y se me escurrían en las manos. O sea, una cosa rarísima. El arroz se dañaba de un día para otro, que ustedes saben que el arroz dura, que a veces las mamás hacen arroz para 3 días. No, uno hacía el arroz y al otro día tenía, yo recuerdo una vez que tenía una clase de algodón, era como un hongo, no sé qué será, le creció como un algodón que incluso levantaba la olla, la tapa de la arrocera, se fundían los electrodomésticos, se dañaban las baterías, habían goteras. Yo me acuerdo que el señor, el dueño del apartamento, era un amor y él siempre estaba dispuesto a arreglar, pero también decía como, oiga, pero ¿qué pasa? Él mismo construyó la casa porque él era experto en eso y él estuvo ahí. Claro, él se sentía mal porque como que, Dios mío, hice todo mal, ¿qué pasó?
para cambiar una tubería, bueno, pasaba de todo. Había una habitación que le habíamos reservado para nuestra niña, que era al final del apartamento. Era una habitación donde ella no dormía porque era muy pequeña, pero tenía todos sus juguetes. Ella dormía en nuestro cuarto, que era un cuarto enorme, ella tenía ahí su cunita, pero todos sus juguetes y muchas cosas estaban en ese cuarto y pues lo teníamos reservado porque proyectábamos quedarnos ahí un tiempo, que ella a medida que fuera creciendo fuera ocupando su cuartito. Ese cuarto era helado, era muy frío, eh, y no era cómodo. Nosotros creíamos que pues era un pueblo frío, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, es frío, está nuevo. Entonces, yo recuerdo que nos tratábamos de hacer ahí con la niña que para que se calentara con el calor humano, no sé qué, pero aún así era helado. Empezaban los juguetes a aparecer en los lugares diferentes, entonces pues éramos muy ordenados y al otro día los juguetes todos en el piso y pues nos parecía raro, pero bueno, no le poníamos atención. Mi esposa empezaba a decirme que ella veía una sombra que salía de ese cuarto y se iba hacia la cocina. Yo también la había visto, pero yo le decía, no, eso son cosas tuyas. Yo, pues, no. Decía, no, esos son reflejos de la luz porque pasan los carros. Bueno, trataba de buscar alguna explicación, pero yo también había visto como esas sombras, pero no les ponía atención. Ya después empezaban a prenderse los juguetes de la niña. Yo recuerdo que ella tenía un columpio electrónico que se prendían los muñequitos, los ositos. Bueno, claro. Ya después mi esposa empezó a decir que sentía que la tocaban, que la empujaban, la niña enferma, se le daban infecciones, le daba fiebre, le daba gripa, o sea, ella no pasaba más de 10 días sana y algo le daba, era muy, muy incómodo. Incluso le dio una bacteria feísima, casi me la mata, eso fue uno de los episodios más trágicos porque mi bebé casi se me va. Y así varias cosas, el dinero no nos rendía, o sea, fue un tiempo muy difícil. La gente no se bañaba en la casa, era un apartamento muy bonito. Y mi mamá decía, uno se siente como incómodo. El único lugar como medio cómodo era nuestra habitación, que era donde casi todo el tiempo estábamos. Uno se hacía en la sala y se quería levantar. Bueno, muchas cosas. Ya con el tiempo, la bebé, pues ya estaba gateando, ahí empezó a gatear. Ella miraba a veces hacia el fondo, se quedaba mirando como si viera algo y lloraba. Nada, lo veía como algo normal de los bebés, igual que cuando dicen que ven los angelitos, igual, pues para mí eso eran cosas de bebés y no era nada raro. Pero empezó a hacerse muy frecuente, donde ella miraba los vacíos y como si se asustara. Yo recuerdo ya una vez que la bebé ya empezó, después de empezar a caminar allá, ella iba para el pasillo hacia esa habitación que habíamos reservado para ella, se queda mirando un rato, pronuncia algo y sale con el terror más impresionante hacia donde yo estaba y me agarraba la pierna, pero con un terror que me impresionó. O sea, yo decía, esta reacción es muy extraña. Recuerdo que ese día estaba mi mamá ahí y me dice, aquí pasa algo, acá no es normal. Yo hace rato siento cosas, mi mamá hoy en día también es angióloga. Y ella me decía, aquí pasa algo, yo siento algo acá, mire, yo no quería decir porque usted nunca cree en eso, pero ponga atención. Y yo ese día como que vencí mi ego y dije, sí, acá pasa algo, yo ya lo he sentido, lo de los juguetes no es normal, yo también ya siento incomodidad, yo dije, listo, voy a hacer algo. Desempolví un libro, a uno en teología le dan exorcística, muy por encima, y le dicen a uno que eso no existe, pero se la dan. Desenvolví un libro de exorcística que nos daban, que lo tenía era más como curiosidad que práctica, e hice un ritual de liberación en mi casa. Entonces prendí unas velas, conseguí agua bendita, y fue impresionante, o sea, lo que yo viví ese día junto, no lo he vuelto a vivir junto en otro lugar. Yo digo que Dios me permitió eso para vencerme, porque yo creo que Él tenía este plan, y para hacerme ver que eso era realidad, que eso existía y que de pronto ese era mi camino. Nunca lo había pensado, pero ahí empezó este camino. Empecé a hacer oración, teníamos, yo me acuerdo que velas, que yo les tengo todavía mucha fe, las velas del Sábado Santo, de la Vigilia Pascual, para mí son muy importantes, incluso la ceremonia, yo creo que yo más fe le pongo en el año, esa vigilia del Sábado Santo. Tenía varios cirios consagrados en esa fecha y los cirios se empezaron a explotar. Recuerdo que cuando hicimos un recorrido con uno de los cirios y llegando a esa última habitación parecía como si el cirio tuviera gas, o sea, salía una llama de una magnitud pues, irreal, o sea, no encuentro explicación de por qué hacía eso. La casa tembló, pero no tembló físicamente, era como una vibración
Yo recuerdo que cuando yo empecé a sentir, a ver, porque no era sentir, a ver la casa como vibrando, yo me empecé a tocar los ojos y cuando fui a mirar, mi esposa estaba haciendo lo mismo. Entonces yo dije, ¿qué tienes? Y me dice, no, yo creo que estoy como mareada porque veo todo moverse. Y yo le dije, yo también lo veo. Y duró varios minutos. Hoy en día sé que es un fenómeno que pasa. Es la única vez que lo he visto, no lo he vuelto a ver. Sé que pasa porque está documentado. Es muy raro, pero sí, es como si la casa vibrara y vibró varios minutos. Vi sombras caminar frente a mí lentamente, irse a la cocina, devolverse a la habitación. Fue una experiencia muy impactante para mí. Ah, bueno, sentí que me agarraban las piernas en un momento para no, como si no, no pudiera caminar. Bueno, fueron varias cosas. A la final sentimos que esa entidad o lo que estuviera ahí, porque ni entendía que había ahí, ya hoy en día sé que era una entidad, pero en ese momento yo no sabía qué era. Yo decía, es un fantasma, un espíritu, no sé. Sentí que se había ido, se sintió una claridad en la casa y tranquilidad. Desde ese día mi hija no se volvió a enfermar, pero aún así nos fuimos de allí. Duramos más o menos 3 meses más y nos fuimos. Eso lógicamente me impactó mucho, ¿sí? Y como filósofo yo decía, yo tengo que entender qué pasó aquí. Entonces traté de buscar respuestas, le preguntaba a sacerdotes, que era lo que conocía, y nadie, de verdad, nadie sabía, nadie me dijo nada. Y empecé a sentir que, o sea, era como por dentro de mí, como que yo tenía que hacer algo con eso. Curiosamente, ese pueblo tiene muchas historias y empezó a buscar, pues gente que conocía a mi mamá con historias como de fantasmas y yo me puse muy, no sé, como a probar. Le decía, venga, yo voy a su casa y le hago una oración y yo iba y funcionaba, no volvían a sentir nada. Pero con el tiempo empecé a llevármelas para la casa, para la nueva casa donde estábamos viviendo con mi mamá, mis papás y empezamos a tener otros fenómenos ahí terribles. Incluso mi mamá sufrió unas quemaduras, ella se quemaba, su piel se quemaba, incluso le salían pollas y después ya estaba bien. Fue un tiempo tan loco. Y yo creo que yo cuento esto y que la gente dirá, eso es cuento, porque yo creo que si yo lo escuchara de alguien, también lo dudaría. Eh, También le hice una oración y fue liberante. Yo dije, yo tengo algo, o sea, yo quiero entender, pero quiero hacerlo bien. Entonces ahí fue donde descubrí que aparte del don tocaba entrenar. Empecé a buscar dónde poderlo hacer. Encontré una comunidad católica independiente que me ayudó a entender cosas, me enseñó algunas y ya después encontré a quien fue mi obispo luterano en ese momento, Manuel Acuña, que es un obispo, un gran exorcista. Entré con él, me entrenó, me especialicé en exorcística, me hizo ya sacerdote y ahí empezó este camino. Pero digamos que fue un camino como tan inusual. Yo digo que Dios tiene, los caminos de Dios son misteriosos, como dicen, porque jamás yo pensé en algo así, o sea, dedicarme o, pues yo ni creía en eso, entonces nunca me vi en esa tarea, pero mi vivencia personal fue la que me llevó a eso. Y después de eso, pues queriendo entender el fenómeno, entré a estudiar diferentes cosas. Entonces, aparte de la exorcística tradicional, empecé a estudiar exorcística en otras corrientes, angiología y demonología, que fue lo que más me ayudó. Después empecé a estudiar pues terapias alternativas porque me di cuenta que no todos los que me buscaban tenían el diablo en la casa o el diablo adentro o fantasmas, sino que habían otros problemas y yo también quería ayudar. Entonces empecé a estudiar terapias alternativas y todo se fue encadenando, como cruzando. Estudié parapsicología, estudié investigación de fenómenos paranormales, que fue otra puerta que se me abrió impresionante, porque precisamente yo decía, yo quiero aprender a entender el fenómeno, porque digamos que desde la exorcística hay una explicación, pero la experiencia me mostraba que había algo más de lo que decía la materia como tal, la asignatura. Y precisamente la investigación de fenómeno paranormal permite ver el fenómeno desde otras miradas. De todas maneras, la exorcística tradicional es muy cerrada, porque es muy dogmática. O sea, incluso los mayores expertos en exorcística son la Iglesia Católica Romana. Y si tú quieres estudiar exorcística, normalmente la estudias ahí. Yo la estudié ahí, ¿cierto? Con algunos matices de mi obispo que era exorcista, que me ayudó a comprender otras áreas, pero no profundizamos. Cuando estudié investigación de fenómenos paranormales y parapsicología, entendí a profundidad muchos fenómenos que en algún momento no supe clasificar. Entonces me ayudó a profundizar más. Como investigador de fenómenos paranormales, tuve la oportunidad también de vivir experiencias que como exorcista uno no vive. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas como exorcista, ya sea exorcizar una casa o una persona, tú vas a expulsar una entidad.
como investigador de fenómenos paranormales, tú vas a interactuar y a entender qué hay antes de poder ayudar. Entonces, claro, eso me abrió la mente un montón. Claro, he vivido también ataques terribles, pero me ha permitido entender muchas cosas y eso ha sido muy enriquecedor para mí. Esa ha sido de las cosas que más, digamos, me han enseñado, ha sido eso. Entonces, mi vida ha dado vueltas y han llegado a áreas que jamás me imaginé, pero que todas se han complementado, todas se conectan en mi trabajo y en la misión que tengo actualmente. Wow. Bueno, yo creo que no he tenido así como conscientemente muchas experiencias, pero bueno, debe ser, si uno no conoce o no tiene como sí, como esas bases que tú ya estudiaste, pues debe ser también como un poco miedoso. Sí, Pero claro, bueno, ¿no? Así tú estudias da miedo, o sea, sí, digamos que lógicamente mi personalidad, yo tengo una personalidad que no es miedosa, o sea, yo nunca sufrí de miedos de que les da miedo, no sé, ir por la noche al baño sin prender la luz, no, yo nunca, o sea, como no creía en eso, pues yo nunca le tuve miedo a la oscuridad ni nada de eso. Entonces mi personalidad es como un poco miedosa, pero cuando tú ya entras al tema, muchas veces he tenido miedo, lo que pasa es que yo me controlo y no salgo gritando ni nada así. Y como investigador, al contrario, te da algo miedo y tú tratas de ver qué es lo que hay ahí, pero da miedo. Yo creo que el día que uno pierde el miedo, también es peligroso, porque el miedo también te mantiene alerta, te mantiene protegido. Creo que el miedo muchas veces me ha podido salvar de cosas feas. Entonces, el miedo controlado no es malo. ok. Bueno, pero hay, digamos, no sé si llamarlo así, niveles o jerarquías de demonios, entidades, fantasmas. ¿Cómo es este tema? Sí, digamos que el fenómeno espiritual es muy amplio. Así como en la angeología, tú conoces que hay niveles angélicos, hay unas jerarquías, hay, por ejemplo, hay espíritus elementales que también tienen una manera de manifestarse. Y en este mundo también entran en juego todas las mismas. Entidades angélicas buenas, entidades angélicas negativas, que es lo que llamamos demonios. Hay elementales que los elementales son neutrales, entonces pueden ser buenos o malos. Están los desencarnados, que son las personas que vivieron en este plano y ya no están. Están lo que llamamos, digamos que hay una palabra que se usa mucho que es fantasma, que se usa mal. O sea, digamos, desde lo técnico, un fantasma es un residuo energético de alguien que vive acá, no es un espíritu, o sea, no tiene conciencia, no es una entidad. Cuando hablamos de entidad, es un ser espiritual con conciencia. Pero vulgarmente decimos fantasma a las apariciones, ¿verdad? A los espíritus. Pero técnicamente fantasma es un residuo, es algo que se aparece casi siempre en el mismo lado, no tiene interacción con nadie. Por ejemplo, la famosa historia de la dama de gris en un castillo de Inglaterra, que siempre ven a una mujer vestida de gris claro que baja las escaleras, eso es un fantasma. Es un residuo de alguien que vivió y que alimentado por las mismas gente que lo ve, pues no se va, no interactúa, no habla, no lastima, siempre está ahí, ¿cierto? Ya cuando hablamos de entidad, estamos hablando de un espíritu o un ser espiritual que tiene conciencia. Pues hay entidades desencarnadas, entidades elementales, entidades angélicas y otras cosas por allá que uno a veces ni sabe qué son. Entonces hay una fauna, llamémosla así, de entidades espirituales. Hay muchas. Hay buenas, malas y neutrales. Hay de todo, ¿cierto? Así como hay desencarnados que no saben que están muertos o que simplemente se quedaron atados aquí por miedos, culpas, apegos, pues también hay desencarnados malos que quieren hacerte daño, que quieren apoderarse de un lugar, de una persona. Hay de todo. Digamos que precisamente investigar paranormalmente es muy complejo porque tú vas a tratar de comprender qué hay, por qué está y si puedes ayudar a algo, que es, digamos, un distintivo que tenemos en nuestro grupo de investigación paranormal que se llama Urantia, que es precisamente el entender el fenómeno, tener evidencia, pero ayudar espiritualmente. Hay muchos grupos, y perdón la expresión, grupajos también, de gente ahí fanática, irresponsable y grosera con este mundo, que simplemente quieren ir en lo morboso o simplemente tener evidencia y salió. Nosotros siempre nos preocupamos por cansados, por heridos que a veces podamos estar, de cerrar los ciclos, de ayudar espiritualmente a lo que hay porque sabemos que tenemos una responsabilidad. O sea, si nosotros vamos a ir a mover entidades de un lugar, tenemos la responsabilidad de volver a dejar eso quietico e incluso de ayudar si podemos ayudar. Por ejemplo, cuando hemos ido a Armero.
Armero es un lugar que tiene muchísimos fenómenos paranormales. Es un parque, perdón la expresión, no quiero que suene grosero, pero es el parque de diversiones paranormal. Si alguien quiere tener una experiencia, ya la tiene. El problema es que la gente va con morbosidad y con grosería, perpetuando el sufrimiento de ese lugar, ¿cierto? Porque murieron más de 25.000 personas. Y aparte de que murieron, ahí van y hacen brujerías, van y tienen relaciones sexuales en cualquier lugar, van y hacen borracheras, van y consumen droga, ¿cierto? Entonces el lugar tiene una cantidad de cargas espirituales impresionantes. Si tú quieres tener fenómenos, allá hay, pero hay una responsabilidad. Las veces que hemos ido, yo he ido muchas veces, unas 5 o 6 veces como investigador. Siempre a la final de la investigación hacemos oración, entregamos luz a las almas e incluso cuando ha habido cosas como feas tratamos de encadenarlo al menos. Cuando se puede expulsar, se expulsa, si no, se encadena para que no haga daño. Pero hay una responsabilidad, uno no juega con el tema paranormal, hay una responsabilidad espiritual con eso. Digamos, en ese sentido que dices, por ejemplo, si vamos a Armero y hacemos ese tipo de juegos o de actividades como no tan, sí, como más desde el morbo, ¿qué probabilidades hay de que, no sé, alguna de estas entidades se me pegue o que algo me suceda, me enferme, me muera, no sé, algo? Claro, hay muchos peligros. Digamos que jugar con lo paranormal es como una ruleta rusa. Puede que no te pase nada, puede que no veas nada en el momento. Incluso a veces se puede manifestar años después. Pero en lugares, por ejemplo, como Armero, pues es muy probable que haya algo que se llama impregnación. Es cuando algo se nos pega, cuando decimos se nos pegó algo, ¿cierto? Algo feo, una entidad, una energía. Eso se llama impregnación. Y allá es muy común que suceda eso. Incluso yo recuerdo una vez que fuimos con un canal que quería hacer una nota y nos llevó. Y estábamos haciendo algo muy suave en el lugar. Y pasaron un grupo de muchachos en moto. Y claro, al vernos y al ver las cámaras se quisieron parar y nos reconocieron y que la foto. Cuando en un momento teníamos equipos en la mano, que son los equipos de detección electromagnética, uno de los jóvenes medía un montón y no era ni el celular ni tenía algo extraño. ¿Qué pasó? Se le había impregnado una entidad. ¿Por qué? Porque habían estado en el cementerio y se pusieron a tocar cosas que habían ahí, que unas cartas, que no sé qué. Se le pegó una entidad. Bendito sea el Señor, estábamos ahí. Se le desimpregnó, se llama eso, y se pudo ir tranquilo. ¿Por qué? Porque es muy probable que eso lo iba a fregar después en la parte económica, salud, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tocar este tema y manejar estos temas es de enorme responsabilidad y enorme riesgo. Se te puede pegar algo, impregnar, pues incluso hay gente que puede tener unos riesgos que es el extremo, pero puede pasar de posesión, ¿verdad? Incluso si no hablamos de entidad, solo de energía, se te puede contaminar tu energía y se te bloquea la parte económica, ¿sí? Se te daña la salud. Bueno, pueden pasar muchas cosas, entonces sí es de mucho cuidado. No es de vivir con miedo, pero sí de tener precaución. Si a ti te llama la atención el tema paranormal, estudia para que sepas protegerte, para que sepas manejarlo, porque esto no es un hobby, o sea, esto no es es divertido, es emocionante el miedo y esa adrenalina. Sí, no, porque sí es emocionante. O sea, los que estamos en esto nos gusta, ¿cierto? Y nos gusta como ese susto y entender el fenómeno y tener evidencias. Es muy emocionante para nosotros, no sé, poder grabar que una puerta se cierra sola. O sea, para nosotros es muy interesante e importante poderlo comprobar. Pero sabemos que hay unos riesgos, sabemos que hay una responsabilidad y que Dios también pide cuentas. Si yo voy a jugar con lo espiritual, pues también voy a dar cuenta sobre eso. Entonces, digamos que es responsabilidad. Ok, y bueno, digamos cuando mencionas que se pueden, bueno, impregnar, ¿cuál es la diferencia entre impregnar y una posesión? Digamos que la diferencia es bastante grande porque la posesión es el estado más grave de influencia espiritual externa. La posesión es cuando una entidad entra en ti y toma control incluso de tu ser, ¿cierto? Es como si te apagara y la otra personalidad entra en lugar. Es terrible, es de mucho sufrimiento, dependiendo de la entidad, es muy complicado, porque te hace daño, ¿cierto? Y normalmente son entidades malas, porque eso es como si fuera una violación, ¿sí? O sea, no, porque una vez me preguntaban, ¿pueden haber posesiones de espíritus buenos? No, porque una posesión es violenta, ¿sí?
Si tú le das permiso a una entidad para que entre en ti, a eso se llama mediunidad, ¿cierto? Y es una capacidad que tienen algunas personas de permitir y dar permiso que otra entidad hable por medio de ellos. Pero es con permiso. Una posesión es violenta, es como una violación, es exactamente igual. Entonces es mala, es de una entidad negativa. Eso es muy grave, eso no se da de la noche a la mañana, no es que alguien va caminando por un cementerio y se cayó en posesión, no. Eso hay unos grados de influencia hasta caer en posesión. Y es el último estado. Una impregnación es más suave, es que alguna entidad o energía, porque a veces no necesariamente es una entidad, a veces es energía, se te pega, ¿cierto? A nivel externo, digamos que en los cuerpos sutiles más externos. Entonces influencia tu energía, pero no controla tu personalidad, no apaga tu conciencia, no, es una contaminación, llamémosla así, y pues va haciendo afectaciones según el nivel de impregnación, pero no entra necesariamente en posesión. ¿Una impregnación se puede convertir en posesión? Sí, ¿cierto? Si es lo suficientemente fuerte y no se hace lo necesario, podría llegar a posesión, pero no es tan común. Una posesión no es tan común. Digamos que no es como a veces salen exorcistas en televisión de no, en un mes hago 200 exorcismos. No, eso no pasa así. Uno puede durar mucho tiempo. Yo llevo casi 2 años sin un exorcismo como tal. Liberaciones sí, y ya explico la diferencia. Pero exorcismos no. No he hecho exorcismos en más o menos 2 años. Y es cuando se comprueba que alguien está poseído. Exorcismos de casa sí, pero de personas yo creo que ya voy para 2 años sin hacerlo. Liberación, ¿qué es? Liberar es precisamente quitar la influencia espiritual negativa sobre alguien. Por ejemplo, una impregnación se libera, una posesión se exorciza, ¿sí? Entonces, la liberación se hace cuando hay influencia espiritual externa, pero no tiene el control sobre la persona. Entonces, esa sería más o menos la diferencia. Por ejemplo, hay casas que están impregnadas también. Están pegadas de una entidad o pegadas de una energía, pero todavía no están dominadas. Se hace liberación. Hay casas que ya están totalmente dominadas, que eso se llama infestación, ¿cierto? No se habla de casas poseídas. Posesión es solo para seres humanos. Los lugares, los objetos y los animales se les denomina infestación. Entonces, la casa infestada se exorciza porque ya hay una entidad que toma control sobre la casa. Entonces ahí es cuando ya vemos, no sé, películas como Amityville, ¿sí? Cuando vemos el caso de Amityville, que es un caso real, pero hablo de la película, que es lo que la gente puede ver. Digamos que el caso de Amityville es un caso de infestación de una casa, ¿cierto? Que llegó a casi posesionar a las personas que vivían ahí y los desastres que pasaron. Eso es un caso de infestación. Entonces necesita un exorcismo. Ya un caso de impregnación es como lo que yo tenía en la casa, que era una entidad, que ya después comprendí que era una entidad de alguien que vivió en ese terreno, no muy buena gente, y que al ver, se quedó pegado a ese terreno, y que al ver que llegamos nosotros con un bebé, quería succionarle la energía. Entonces empezó a molestarnos. Pero aún no estaba poseída porque no tenía el total control de la casa, estaba infestada la casa, estaba impregnada la casa, perdón, de una entidad que estaba allí. Ok, y bueno, digamos que en un caso así particular, bueno, hacemos esos juegos que dices como, no sé, me imagino que la Ouija o ir al cementerio a, no sé, eh, coger objetos que la gente va y le deja como a sus seres queridos, no sé, este tipo de cosas hace que, bueno, que digamos, nos podamos como impregnar o se nos pegue la energía, pero ¿qué hace o no sé? Sí, como que hace que eso deje de ser como una impregnación y pase a ser una posesión. Digamos que hay niveles, ¿cierto? De influencia, eso se llama, el nombre técnico es influencia demoníaca. No quiere decir que sea siempre un demonio, porque cuando hablamos de demonio estamos hablando de un ser angélico negativo, que es lo más poderoso de lo malo, digamos así. Así como un ser angélico de luz es de lo más poderoso que hay a nivel de luz, ¿cierto? Después de los ángeles solo está Dios, ¿cierto? O sea, está Dios y los ángeles. Perdón, antes de los ángeles. Está Dios y los ángeles. Y en nivel negativo, lo más poderoso oscuro es un demonio, que es un ángel. Entonces, digamos que la influencia espiritual negativa, por no llamarla demoníaca, tiene como fases para llegar a posesión. Entonces, digamos, si yo juego la Ouija, si yo voy a una casa que tiene alguna actividad, si yo voy a un lugar que tiene actividad,
Lo más común es que tenga una impregnación, ¿cierto? Se pegue la energía. Pero después de esa impregnación pueden empezar las otras fases, ¿cierto? Empieza a ir dominando a la persona poco a poco, ir generando afectaciones físicas, generando afectaciones mentales hasta llegar a poseerlo, ¿sí? Digamos que hay niveles. Por eso no es tan fácil que se dé una posesión, porque igual los seres humanos somos hijos de Dios y tenemos como una protección natural. O sea, nuestro ser es muy valioso, tenemos mucho poder. Entonces, una entidad no le queda nada fácil poseernos. Por eso normalmente una posesión se da por entidades muy fuertes y la persona tiene que estar muy débil, mental, emocional, espiritualmente e incluso físicamente para que una entidad pueda llegar a dominar. Entonces, digamos que se nos impregna algo porque jugamos Ouija, ¿sí? Se nos pegó. Si la entidad es suficientemente inteligente y fuerte, poco a poco empieza a dominar, poco a poco. Empieza como a meter mano, digámoslo así. Empieza a afectar nuestra parte psicológica, emocional, empieza poco a poco, hasta que si yo lo permito, no pongo remedio, pueda llegar a una posesión. Pero esa es la última etapa, ¿cierto? Entonces, pues por eso hay que tener cuidado, porque aunque no nos posea algo, nos puede hacer mucho daño. Eso empieza a afectar la salud, empieza a afectar la parte económica, que es de las partes más sensibles, porque hay que recordar que lo económico está relacionado con la manifestación de nuestra energía. Entonces, mi energía manifiesta, en este caso, lo económico profesional. Entonces, es de lo primero que se va a afectar. La salud, porque es la parte de nuestra energía física. Y ya después siguen relaciones interpersonales, la parte mental, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, puede arruinar la vida una impregnación, un jueguito que se hizo de chiste, de las tijeras, de Charlie Charlie, de la Ouija, de Cupido, todos esos jueguitos que tienen como intención abrir una puerta o un portal energético son peligrosos. Eso sí, yo sí recomiendo, jamás se pongan a jugar nada de eso. No lo hagan, ni de probar, ni de chiste, ni de ver qué es. Incluso los equipos que a veces nos ven en los programas de que estado de detección electromagnética, hay que tener cuidado con eso también, porque esos son como pequeñas ouijas. Cuando tú usas un equipo con la intención de contactar una entidad, estás abriendo un portal. La gente compra el equipo porque eso se puede conseguir por internet, llega a su equipo, empiezan a fregar en todo lado con eso y no saben que también se pueden impregnar. Este es un tema de mucho cuidado, así como una persona no compraría un arma de fuego para juguetear, esto tampoco. Esto también es un tema de cuidado, puede hacer mucho daño, pero si tú sientes que tienes vocación, porque eso también es como una vocación, pues empieza a estudiar y hazlo de manera responsable. Ok, hay unos como tours, creo que se llaman acá en Bogotá, que son, sí, como para ir a ver, no sé, ellos dicen fantasmas y cosas así, especialmente como acá en el centro, en la Sí, en la Candelaria. Candelaria. ¿Qué tan recomendable es ir a ese tipo de Pues eventos? depende de quién lo esté ofreciendo. Digamos que hay unos que son como muy didácticos, ¿sí? Son como a contar las historias de la Candelaria y los lugares como digamos, de historias especiales. Y digamos que de ahí no pasan. Les dan un canelazo, se dan una vuelta por la Candelaria y ya. Pero hay otros que sí buscan entrar como en contacto y se meten en casas que están abandonadas. Eso ya es de cuidado. O por ejemplo las que hacen en el cementerio central. Entonces hay unas que son solamente conocer el cementerio, su historia, sus curiosidades. Pero hay otras que sí van a mover como energía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Digamos que este es un tema que atrae, ¿cierto? Y yo no satanizo el tema. Por ejemplo, a mí me encantan las películas de terror y más después de lo que yo viví y me metí en esto, a mí me gustan. Ver películas de terror no te hacen daño si no eres demasiado susceptible. Si eres susceptible, nervioso, pues va a ser horrible, no vas a dormir, vibracionalmente también empiezas a atraer cosas. Pero si te gusta el tema, esto es como un gusto, no sé ni cómo explicarlo. Yo también lo descubrí en el camino que me gustaba el tema. Me gusta la literatura del tema, bueno. Entonces, si te gusta el tema, si te llama la atención como lo misterioso, pues manéjalo de manera responsable. Hay digamos que gente que maneja este tema como desde lo académico, que también es muy interesante, que son como lo que llaman periodistas de misterio, entonces documentos, historias, pero no se meten en el campo. Si te llama la atención estar en el campo, pues estudia y prepárate. Hacer un tour de historias de la Candelaria no te va a hacer daño, pero si el tour va a incluir meterte a una casa, llamar entidades, sí te puede hacer mucho daño. Entonces hay que saber bien a qué vamos.
Un tour por el cementerio, o sea, ir a un cementerio no te impregna, ¿sí? Si tú entras con un montón de miedo, sí. Porque hay gente que dice, yo no puedo entrar a cementerios. Yo realmente como profesional en esto le digo, no, no sean exagerados. Uno sí puede entrar a un cementerio. Si vas a entrar lleno de miedo, no, porque se te va a pegar algo, porque el miedo atrae, ¿sí? Pero si tú entras con seguridad, no te va a pasar nada. Y entrar a un cementerio no es malo. Pero si tú vas a entrar al cementerio a llamar, a molestar, ahí sí, es otro cuento. Entonces, hay que ver la intención, a qué va, y ahí ya tú decides. Si son historias y recorridos, yo no le veo nada de malo, es hasta emocionante. Pero si vas a hacer algo más, ten mucho cuidado. Ok, gracias. Y bueno, mm, digamos, las liberaciones y los exorcismos siempre, digamos que, no sé cómo decirlo, tienen un final feliz o a veces pasa como que no se puede hacer la liberación o el exorcismo y no sé, pues la persona se queda con esa entidad o se muere o qué pasa. Bueno, digamos que la gran mayoría sí termina bien. Digamos, yo nunca he tenido, gracias a Dios, un caso que no se solucione. Pero si hay casos documentados, son pocos, en donde de pronto la persona fallece, donde no encuentran la ayuda adecuada, entonces pues, la situación continúa y se empeora. Digamos que puede pasar, pero es muy raro. O sea, digamos que si hay un exorcista o un liberador profesional, no debería ganar la entidad, ¿sí? O sea, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, ¿sí? O sea, Dios es lo más poderoso que hay, la luz es mucho más poderosa que la oscuridad. Entonces siempre va a haber victoria de la luz. Ya hay casos muy particulares donde aparentemente no fue así, pero es muy raro que pase. O sea, la gran mayoría, el 99.9% de casos se soluciona. O sea, realmente no hay nada tan difícil que uno diga no se puede, porque Dios todo lo puede. Ya una cosa es que la persona no quiera, que eso también pasa, ¿sí? Por ejemplo, si una persona tiene una posesión, la persona tiene que tener la conciencia de pedir ayuda. Tú no puedes exorcizar a alguien que no sabe que lo van a exorcizar. Tú tienes que tener el permiso de la persona, ¿sí? Todo tiene libre albedrío. Ni siquiera una persona poseída pierde su libre albedrío, ¿sí? Porque la persona poseída no todo el día está poseída, no todo el día está en trance, ¿sí? Incluso hay gente poseída que va a trabajar, estudia, sino que tiene episodios. Lógicamente esto se va a ir agravando hasta que ya no puede ir a estudiar o a trabajar. Pero tiene momentos de conciencia, entonces la misma persona tiene que decir, oiga, necesito ayuda, tengo que hacer algo. Yo tuve un caso de una chica, pues nunca logré poder llegar a estudiar el caso bien. Llegó la mamá a contactarme, me mostró unos videos, su historia aparentemente podría mostrar posesión, pero la chica decía que estaba bien. Ella decía, yo no tengo nada, yo no necesito eso. Como no quiso, no se pudo hacer ni estudio ni seguir más allá, pero siempre me quedó la duda de si realmente sí estaba poseída. Aparentemente sí, pero hay enfermedades mentales que también nos pueden confundir. Entonces, por eso se tiene que hacer todo un proceso. Entonces, ese es el único caso que yo digo, bueno, quedó en paréntesis porque no sé si sí, si no, porque la persona no quiso. Pero de que no podamos, todo se puede. Ya lo único sería que la persona no se deje. Por ejemplo, hay casos documentados donde, por ejemplo, la persona poseída tiene consumo de drogas o es muy promiscua. Si la persona no hace cambios, lógicamente su situación no va a tender a mejorar, porque esa entidad negativa se va a seguir nutriendo de esa energía. Entonces va a hacerlo cada vez más difícil. Y un exorcista por responsabilidad puede decir, yo ya no sigo esto. No es porque no tenga compasión por la persona, es porque la persona realmente no está comprometida con su proceso. Es como si tú tienes diabetes y todos los días te comes 3 bocadillos, nunca vas a mejorar así te den pastillas, así vayas al mejor médico, te vas a seguir enfermando y te puedes morir de diabetes, ¿sí? Entonces es igual, si alguien tiene una posesión, tiene una vida desordenada y no se compromete también a irla mejorando, eso no va a acabar y el exorcista tiene la responsabilidad de decir, yo hasta aquí llego. Casos se han dado, a mí no me ha tocado, pero casos se han dado en colegas y documentados que toca decir ya no sigo porque la persona no está comprometida. Pero no de que el mal como que venza, no. No, eso sí. Ok, bueno, es un alivio escuchar eso. Bueno, en tus casos, por ejemplo, cuando has hecho exorcismos o liberaciones,
te ayudas de los ángeles o cómo entra ahí la conexión con estos seres? Sí, para mí los ángeles son esenciales. Yo desde que encontré a los ángeles en mi vida, ya ellos hacen parte de todo, ¿sí? Todas mis terapias, todo mi trabajo espiritual está con los ángeles. Entonces, dentro de la exorcística, yo tengo, pues digamos, trabajo angélico. He adaptado el ritual y diferentes circunstancias para que siempre esté el llamado de los ángeles, símbolos angélicos. Sí, para mí es esencial. Creo que los ángeles, como precisamente esas entidades de luz poderosísimas que Dios creó, son la mejor ayuda y auxilio para cualquier persona. Entonces, ¿de quién agarrarnos sino de ellos en una situación tan difícil? Ellos llegan a combatir con nosotros, ¿cierto? Incluso hay unas oraciones muy lindas donde dice que esta liberación y exorcismo no lo hago yo, sino que lo hagan tus santos ángeles para que esta persona quede liberada. Porque nosotros como humanos también tenemos nuestras sombras, nuestros errores, y a veces eso también puede ser impedimento, pero cuando uno se pone en presencia de Dios, es Dios y sus ángeles actuando por medio de uno. Uno se vuelve solo instrumento y son ellos los que liberan. Entonces, pues por eso también son efectivas. Incluso he tenido exorcismos donde la persona en su proceso dice que ha visto ángeles. Yo tuve una muy bonita, pues muy bonita en el sentido del resultado, en el cual era una mamá que estaba sufriendo una posesión de una entidad muy fea, para mí era un demonio ya, eh, que la había llevado incluso a lastimar a sus hijos, siendo una gran mamá. Y ella decía, cuando ya fue liberada, que ella vio, ella dijo, yo sé que era Gabriel Arcángel, que el arcángel Gabriel, que es el arcángel pues de muy de la familia, por eso yo lo relacionaba, claro, Gabriel vino a ayudarla, decía que agarraba a ese demonio, ese monstruo, ya si era un monstruo, que lo agarraba como en sus brazos y se lo llevaba cuando ella fue liberada. Yo dice, yo vi a un ser de luz, yo sé que era Gabriel, que lo cogía y se lo llevó. Entonces sí hay experiencias muy bonitas, como exorcista también. Digamos que, y angiólogo se tiene una sensibilidad, yo no soy vidente, pero sí lo siento, entonces en muchos momentos de exorcismo muy fuertes, ya agotado, siento como si llegara un ejército, eso sí, como si llegara una energía muy fuerte a sostener el momento y se vence. Entonces ellos siempre están ahí, es de lo más bello que hay y por eso gran parte de la orientación que doy a mis consultantes es a protegerse, a guiarse y a agarrarse de los angelitos en su vida. Normalmente, o pues digamos las personas que sabemos o que nos gusta o nos interesa el tema de los ángeles, pues nos encomendamos a Miguel. Sabemos que él es Sí. pues el guardián, el protector, sí, pero eh, cada ángel interviene de acuerdo a la situación o Miguel siempre está ahí y se asesora de los demás o cómo es aquí. Bueno, digamos que el mundo angélico es tan bello que sobrepasa esas ideas que tenemos. Lógicamente, el arcángel Miguel tiene una fuerza protectora, ¿no? Y todos lo sentimos. Incluso mi ministerio está consagrado a Miguel Arcángel. Si tú vas a mi capilla, ves ángeles Miguel por todo lado. Es como el patrono de la casa. Yo le digo, él es el jefe acá. Con Jesús, él es el siguiente, su lugarteniente. Él es el que manda ahí. Pero hay que entender que los ángeles tienen la capacidad de todo, ¿sí? Por ejemplo, alguien que solo conociera al arcángel Miguel, entonces al arcángel Miguel no se le puede pedir que nos ayude en salud, claro que sí. Y no le podría pedir al arcángel Miguel que le ayude en su matrimonio, claro que sí. Porque los ángeles no tienen limitantes, los ángeles son espíritus casi omnipotentes, ¿cierto? Están conectados a la omnipotencia divina y por lo tanto ellos transmiten esa omnipotencia, porque es que el poder del ángel es de Dios. Entonces, cuando tú encuentras la conexión con un ángel, eh, eso trasciende la idea de que, ay, no, son el rayo de tal color y, o sea, tú no podrías prenderle una luz diferente a un ángel, claro. Ellos, estoy seguro que a ellos les interesa, perdón la expresión, cinco, si tú le pones el cuarzo de tal color y tal vela. Ellos solamente quieren ayudar, claro, los colores, eso tiene una vibración, por supuesto, ¿cierto? Porque yo también enseño eso. Pero sí es importante entender que eso lo trasciende, porque a veces también en la geología eso vuelve como dogmática, ¿sí? No, es que Miguel es protector y es el rayo azul y tú no. No, hay unas características y tú conectas con esa característica del ángel porque el ángel es una entidad, pero ellos tienen la capacidad de todo.
Entonces tú puedes pedir lo que sea a cualquier ángel. Lo que te digo, este exorcismo lo hizo Gabriel Arcángel, que es un arcángel que normalmente nos relacionamos con un exorcismo. ¿Sí? Es porque, ay, se salió de jurisdicción. No, los ángeles pueden hacerlo todo. ¿Sí? Entonces, incluso alguien puede que no se sepa los nombres de los ángeles. Simplemente ángel, ángel de Dios, ven a ayudarme. Ay, no, no se sabe el nombre del que le ayudaba en la economía. Entonces, no, esos son limitantes mentales también nuestros, ¿no? Son nuestro ego, nuestra estructura. Entonces también eso hay que romper. Claro, los ángeles tienen como una cierta vibración, ¿cierto? Entonces tú sabes que Rafael es el médico y con él vibras en lo médico. Pero si no supieras de Rafael, entonces no puedes pedir a ningún ángel que te sane, claro. Claro, si alguien solo conoce a Miguel, pues le pide a Miguel. Yo tuve un caso de un señor muy sencillo en su espiritualidad, que él me decía que él amaba al arcángel Miguel porque la mamá le había enseñado que le pedía de todo. Entonces, un angiólogo podría llegar a decir, ay, no, mira, estás fuera de lugar, tienes, no. Claro, por supuesto. Miguel te puede ayudar a todo porque viene de Dios, así como puede ser Gabriel, Rafael, Uriel, etcétera. O sea, no importa. Claro, ya cuando uno va conociendo, pues lógicamente va conectando con esas vibraciones especiales. Entonces, si tú conoces, pues vas a llamar al ángel según la situación. Pero si no supieras, no hay limitante, porque esa acción divina, esa omnipotencia, va más allá de los limitantes mentales. Entonces también hay que romper esos dogmas angelológicos que también se han creado, en los cuales si tú no lo haces exactamente, todos los ángeles no llegan. Lo único que necesitan Dios y sus ángeles para manifestarse es que la persona quiera que estén. Es llamarlos de corazón. Ya, no se necesitan ni altares, ni llamadores de ángeles, ni velas. Eso otro te complementa y te ayuda, porque te ayuda. Yo tengo acá atrás mi altar sobre y que es un altar lleno de cosas, porque vibran conmigo, pero sé que no necesitaría eso, o sea, no es necesario. Me ayuda sí y conecto con esos elementos total, pero si en algún momento no los tuviera, entonces no puedo llamar a los ángeles, por supuesto. No necesito nada para llamar a Dios y sus ángeles. Incluso una vez me preguntaron, ¿usted anda con agua bendita y cruces en la calle? Y yo no. Y de si algún día se le necesitara algo de emergencia, usted no puede. Yo, ¿qué clase del exorcismo lo hace el agua bendita? El exorcismo lo hace Dios. Yo solamente sé que con mi fe puedo exorcizar. Esos elementos me ayudan, son herramientas, pero no son indispensables. Entonces también todo eso es lo que hay que educar en espiritualidad. Los elementos, las herramientas nos ayudan muchísimo y son maravillosas, pero no son indispensables. Lo único indispensable es la fe, no más. Claro, tal vez es como nuestra necesidad humana, como esa Sí, condición humana justamente de querer nombrar y encasillar y bueno, total. pero bueno, sí, gracias por ese mensaje. Y bueno, tengo una pregunta, pero yo no sé si, bueno, a algunos ángeles les dicen, por ejemplo, San Miguel, San Rafael, ¿por qué San? ¿Son, o sea, son santos o cómo es ahí la cuestión? Digamos que en la Edad Media, en la Edad Media temprana, se les empezó a poner no sé si sea un calificativo, un adjetivo pequeñito, antes, como una manera de representación. San significa santo, ¿cierto? Es una abreviación de santo. Entonces se le dio como ese título para significar su sacralidad, ¿cierto? Santo significa que es sagrado, ¿cierto? Así como un lugar santo, un campo santo, la persona o la entidad santa se hace referencia a que es sagrada. Entonces es más como un calificativo humano para tratar de representar que eso es sagrado, pero no quiere decir que, por ejemplo, Miguel tenga ese nombre San Miguel, no. San se le pone como una manera de decirle que es sagrado y es bonito, pero no es que sea parte del nombre original, llamémoslo así, no. Es algo que se le dio, es como los santos. Francisco de Asís, pues se llamaba Francisco de Asís porque pues en esa época los religiosos se ponían como el apellido del lugar de donde venían. Será Francesco de Asís, ¿cierto? Ya cuando murió y la gente lo vio con pues, un testimonio maravilloso y la iglesia lo declaró santo, se le pone el san como un significativo de que esa persona es sagrada. Entonces, San Francisco de Asís. Pero no, no es que sea parte de los nombres, sino que es como un calificativo, que es bonito, ¿no? Es una manera de expresar el respeto y la fe, pero no es parte de, pues digamos, de todas las tradiciones, ¿no? Ok, sí, es que pensaba que era, pues digamos, entendía de los santos, Claro. por ejemplo, San Francisco de Asís o bueno, Ujú. cualquier santo que queramos mencionar, pues decía, era como
fue un humano o estuvo aquí encarnado y hizo algo que se pudo denominar santo. Entonces yo decía, bueno, ¿será que entonces los ángeles también estuvieron acá? Era como mi Sí, claro, pregunta. claro, claro. Ok, bueno, eso también, pues lindo porque sí, seguramente es eso, es como esa necesidad humana de querer santificar todo Sí, para, de denotar como lo sagrado de algo. Es como cuando a uno de obispo le dicen monseñor, ¿sí? Es un título, ¿cierto? Yo normalmente no lo uso y no me gusta. Pero digamos que la gente tiene como costumbre que al obispo le dicen monseñor, que es un título honorífico. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es un título de honor que se empezó a crear también en la Edad Media. Un título honorífico para aquel que llegaba a ese cargo sacerdotal. Monseñor significa mi señor, que incluso me parece fuerte, ¿cierto? Porque era una manera de respeto, ¿sí? Pero ¿qué? Entonces quiere decir que si yo soy obispo y no me dicen monseñor, ¿se me quitó el obispado? No. Es una manera en que las personas buscaban expresar su respeto, no es ni malo, ¿sí? Es una manera hasta bonita de la gente expresar su respeto. Lo que pasa es que esos títulos después también pueden traer sus problemas de ego, ¿no? Pero digamos que su inicio fue eso, de notar respeto hacia alguien. Es como cuando a un senador le llaman honorable senador, ¿cierto? El honorable, que sabemos que no son muchos, el honorable es un título porque es un cargo muy importante. Entonces, nos gusta calificar cosas, ¿no? Yo creo que es una necesidad humana de denotar y de calificar cosas como para comprenderlas también a veces mejor. sí, seguramente sí, lo que dice es una condición humana y está bien. Lo que pasa es que seguramente mucha gente dice, ah, bueno, sí, San Miguel, San Rafael, San Uriel, pero no entendían de pronto el origen. Entonces, Sí, bueno, qué chévere que acá lo con gusto. podamos traer a colación. Bueno, ya antes de despedirnos, no sé si quieras de pronto dejarnos algún mensaje, una recomendación. Claro que sí. Yo siempre trato de terminar cuando hablamos de estos temas, de hacerle entender a las personas que hay que vivir sin miedo. El miedo nos domina en muchas áreas, toda la vida, ¿cierto? Miedo al futuro, miedo a si tendré plata, miedo a si me van a amar, ¿cierto? Y estos temas también dan miedo, ¿cierto? Porque son desconocidos, son riesgosos y nos generan miedo. Pero el miedo atrae, ¿cierto? Y atrae desde una vibración baja. Y yo siempre he dicho, no tengan miedo porque somos luz. Y la luz es mucho más poderosa que la oscuridad. Si tú llamas a Dios y a los ángeles desde tu corazón, ¿realmente crees que el mal te va a vencer? Jamás. A veces nos puede hacer algo de daño, sí, a veces nos aporrea y hay situaciones complicadas, pero que nos van a vencer jamás. Eso es imposible. Yo le digo mucho a mis consultantes, recuerden que es más fuerte quien nos cuida que quien nos ataca. ¿Cierto? Mucha gente víctima de brujería llega a un consultorio y lógicamente viven cosas a veces horribles, pero siempre les digo, tengan la conciencia de que siempre vamos a salir vencedores porque Dios es más poderoso. Entonces, Dios que te cuida te va a ayudar a salir de esto. Incluso cuando uno va donde un poseído, esos demonios y esos espíritus se alborotan porque saben que ya están derrotados, saben que ya perdieron y por eso tratan de hacer todo lo posible para que eso se retrase. Pero ellos ya saben que están vencidos, incluso uno se los dice. Tú que ya sabes que ya no puedes hacer nada, pues vete ya, sí, vete ya que estás sufriendo, ya sabes que no vas a ganar. Y esa es la seguridad que uno debe tener, eso no va a ganar. Entonces no tengan miedo. Si en algún momento tienen alguna situación compleja, mire, busquen a alguien que sepa, no necesariamente tengo que ser yo, pero alguien que sepa del tema, con recomendación, con testimonios, con vida espiritual, que les pueda ayudar. No teman buscar ayuda correcta, porque hay mucha gente que le trabaja a los dos bandos y te hacen más daño. Llegas con un problema y sales con tres. Entonces hay que tener cuidado. Pero no temas buscar ayuda, no temas agarrarte de Dios, porque solo así vas a vencer. Entonces no tengan miedo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bonito mensaje. Sí, alguna vez una persona me decía, si estás tan segura de tu luz, ¿por qué le temes a la oscuridad? Exacto. Porque yo sí siempre era muy temerosa como de estos temas, como no, a mí, yo no veía películas de terror porque yo decía, ¿qué tal eso me baje mi vibración? Bueno, mil Mm, cosas. Entonces, cuando me dijeron esta frase, dije, bueno, pues sí, hace parte del mundo,
y de esta experiencia, entonces pues no es como simplemente no lo veo y no existe, no, sino es más bien como entender que existe y qué voy a hacer yo al respecto. Exactamente. Entonces, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Porfa, recuérdanos tus redes sociales o en dónde te podemos contactar. Claro que sí. Bueno, en Instagram, que es la red que yo más muevo, estoy como @CristianCamiloPM. Y la prelatura, el grupo que yo presido, está como @prelatura angloliteraria. Hay una línea de WhatsApp en Colombia que es 320-341-2638. Ahí también tienen información. En Facebook también me encuentran, Cristian Piedrahita, en YouTube, ahí buscan mi nombre y me encuentran. Entonces en esas redes yo publico ceremonias, cursos, cositas que voy dictando para que estén al tanto. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ya saben, los que estén interesados en alguna consulta, una terapia, un curso, ir a alguna de las Eucaristías, simplemente conocer al Padre, pues ya saben dónde encontrarlo. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a este espacio. Realmente fue una conversación muy, muy linda. Resolvimos dudas, entonces mil gracias. No, gracias a ti, todo un honor estar aquí y cuando quieras a la orden. Mil gracias. Y a ustedes allá en sus casas o en donde nos estén viendo y escuchando, muchas gracias por estar aquí en el podcast de Ananda Bogotá. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.